nosotros como clínica es que ustedes como médicos sepan qué examen pedir y cómo interpretar estos exámenes y cuándo pedir los exámenes. Nos pasa mucho que a veces hay pacientes que nos llegan y que nunca fueron derivados, por ejemplo, por un BPPB o que le piden un examen de octavo par con prueba calórica o con un Vigit y con un BEMS, cuando la clínica del paciente era súper clara en BPPB y solamente necesitaba las maniobras, por ejemplo. Entonces, esas cosas, esas pequeñas cositas, la idea es que ojalá quede lo más claro posible hoy día y al final esto beneficie y se multiplique a todas las personas que ustedes atienden o van a atender. Esa es nuestra idea. Mi nombre es Rodrigo Devia, yo soy académico de fonoaudiología y también hago los talleres y participo en el integrado de otorrino de cuarto año. Y también participo en la beca de especialidad de otorrino, justamente en todo lo que tiene que ver con sistema vestibular y pruebas auditivas también. Bien, entonces, la idea de hoy día es poder reconocer cuáles son los exámenes vestibulares frecuentes. Vamos a colocar aquí. Comprender qué estructura evalúa cada prueba, porque eso es importante, interpretar los hallazgos vestibulares clásicos y básicos, relacionar resultados con cuadros clínicos y decidir cuándo derivar o solicitar estudios. ¿Cuándo pedir un estudio vestibular? Bueno, la idea es pedirlo cuando tengamos pacientes que relaten vértigos o mareos recurrentes. El vértigo em, lo vamos a entender como la sensación de movimiento cuando el paciente no está realizando movimiento, ¿ya? Que puede ser rotatorio o no rotatorio, ¿ya? Antes se pensaba mucho que el vértigo era solamente rotatorio, pero según las indicaciones de la sociedad de Bareni, es la sensación de movimiento cuando el paciente no se está moviendo. La sociedad de Bareni es una sociedad que reúne a investigadores del área del área vestibular y establecen criterios clínicos y documentos de consensos. Y esos documentos de consenso están gratuitos para cualquiera a través de internet. Así que después yo les puedo compartir ahí, porque están todos los artículos, los criterios diagnósticos para la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere, el BPPB, la presbitibulopatía, el vértigo ortostático, hemodinámico, etcétera. Están todos como muy claritos, son artículos bien cortos y súper claros y nos ayudan mucho como a poder entender. Em, el mareo, entonces, el vértigo es la sensación de movimiento sin que el paciente se esté moviendo y el mareo lo vamos a entender como una alteración más de la profundidad visoespacial. Entonces, el paciente va a relatar como que no siente como un vaivén, como que pisa en falso, como que las profundidades no las está calculando bien y esa es más la sensación de mareo. Pero la sociedad de Barení ya descarta el objetivo de diferenciar entre vértigo o mareo. Ya no es objetivo, no buscamos eso. No buscamos eh, preguntar y preguntar para ver si es vértigo o si es mareo. ¿Por qué? Porque los pacientes se han hecho estudios y la mayoría de los pacientes van a ocupar múltiples palabras para definir sus síntomas, entre ellas vértigo o mareo. ¿Ya? De hecho, en los mismos estudios se ha hecho que pues, se han estudiado los mismos pacientes, los relatos de los síntomas, y los pacientes ocupan una infinidad de palabras. A veces comienzan con vértigo, después dicen que es un mareo. Entonces, más allá de diferenciar entre un vértigo o mareo, lo importante es la temporalidad del cuadro y los gatillantes. Eso es como lo que nos interesa, más allá de saber si es vértigo o mareo. ¿Ya? ¿Cuándo pedir estudios vestibulares? Cuando tenemos un vértigo agudo, un paciente que comienza con una crisis vertiginosa de un momento a otro, de forma abrupta, em, sería interesante poder hacerle estudios vestibulares. Si hay un paciente que tiene caídas recurrentes, ¿ya? Y quizás no hay nada, no hay ninguna patología
digamos, estructural que, como muscular, eh, podría ser algo vestibular. Desequilibrios crónicos, oscilopsias, diferenciar lesiones periféricas versus centrales. También nos ayudan los estudios vestibulares a saber si es que realmente es algo del oído o es algo más a nivel central. Y en seguimiento de vestibulopatías bilaterales, ¿ya? Em, en todos estos casos, nosotros podemos ir pidiendo exámenes o solicitando estudios vestibulares. Un poquito de de memoria, recordar la anatomía del oído interno. Sabemos que dentro de nuestro hueso temporal tenemos el laberinto óseo, ¿cierto? Y dentro del laberinto membranoso. Y acá están, ¿cierto? Las máculas. Tenemos dos órganos que son el utrículo y el sáculo, que van a tener estas máculas donde van a estar los otolitos, que van a censar los movimientos lineales y la gravedad, ¿ya? Esta masa gelatinosa se mueve por la inercia cuando nosotros realizamos un movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Y los canales semicirculares son aquellos que van a censar los movimientos angulares, ¿ya? Entonces, de esta forma, tenemos dos órganos otolíticos, entonces tenemos por un lado utrículo y sáculo, que van a ser estos órganos otolíticos donde tenemos las máculas con los otolitos y tenemos por otro lado tres canales circulares en cada lado, canal semicircular horizontal, canal semicircular anterior y posterior. Y aquí están las crestas ampulares, ¿ya? En los canales semicirculares no tenemos otolitos. Los otolitos viven en las máculas del utrículo y del sáculo. Ahí tienen que estar, ¿ya? En los canales y en las crestas ampulares no tenemos otolitos. Em, ¿Cómo funcionan los canales semicirculares? La deflexión de los cilios se hace por las corrientes endolinfáticas. Es la corriente endolinfática de la endolinfa dentro del canal la que con su fuerza va a deflectar los cilios, va a mover la cúpula y se genera la deflexión. En cambio, en la mácula utricular y en la mácula del sáculo, la deflexión de las células ciliadas se hace por el peso de este órgano que es la mácula, por los otolitos. Entonces, esa es la forma de censar movimientos, ¿ya? Uno por corriente y otro por el peso, la inercia de esta gelatina. Y bueno, para evaluar este sistema vestibular, que dijimos que teníamos los canales semicirculares y los órganos otolíticos, tenemos distintas pruebas. Y aquí vemos un esquema que nos deja muy clarito cómo dentro del sistema vestibular tenemos pruebas que van a ir evaluando cada uno de de estas estructuras anatómicas, ¿ya? Ojo también, aquí no olvidar que el equilibrio también se sustenta en el sistema visual y en el sistema propioceptivo, ¿ya? Nunca olvidar eso también. Si estamos frente a un paciente con alteraciones visuales o alteraciones en la musculatura periférica o con patologías articulares, eso también puede influir en su equilibrio, ya no olvidarlo, no centrarnos solo en el oído. Pero bueno, dentro del oído, entonces vamos a tener la prueba calórica, no sé si la han escuchado, una prueba que se echa agua o aire caliente en el oído. Esa prueba evalúa el canal horizontal. Aquí vamos a ver en este esquema cómo cada prueba va a evaluar cada estructura. ¿Ya? Si se fijan aquí, la prueba calórica solamente está al ladito del canal horizontal porque la prueba calórica solo evalúa canal horizontal. Tenemos la prueba del VIGIT o el impulso cefálico por video que va a evaluar los tres canales semicirculares. Entonces vamos a tener información tanto de cómo está el canal horizontal, el canal anterior y el canal posterior. La prueba del HIT, que es sin el video, generalmente solo se hace para el canal horizontal. En cambio, la que es con video se hace para los tres canales, ¿ya? Eso para los canales semicirculares. Y para evaluar los órganos otolíticos, tenemos los BEMS, que son los potenciales miogénicos vestibulares. Y ahí tenemos dos tipos de BEMS, el OBEMP, que va a evaluar el utrículo, y el CBEMP, que va a evaluar el sáculo, ¿ya? También tenemos la prueba de la vertical subjetiva, la CBB,
que también evalúa más utrículo, ¿ya? Entonces estas pruebas son las que podemos solicitar. Ahora, vamos a ver que dentro de el octavo par, que es el examen Gold estándar que existe acá en Chile, nosotros somos como el único país, al parecer, que cuenta con el octavo par, porque en otros países afuera solamente cuentan con estos exámenes objetivos, pero nosotros tenemos el examen del octavo par, que incluye prueba calórica, incluye también a veces la vertical subjetiva, las maniobras posicionales. Entonces vamos a ver que el octavo par incluye alguna, compila alguna de las pruebas, ¿ya? Y bueno, dentro de las posibles patologías con las que nos podemos encontrar, aquí vemos un cuadro en donde podemos clasificar las patologías vestibulares dependiendo de la temporalidad, es decir, si los síntomas son episódicos, si son síntomas agudos o si son más bien síntomas crónicos. Esto habla del tiempo de la sintomatología. Y podemos dividirlo también según los gatillantes, si es que es un episodio espontáneo o es un episodio desencadenado, o si es un síndrome vestibular agudo, espontáneo o agudo desencadenado. ¿Ya? Entonces es súper importante esto, más que la diferencia entre mareo y vértigo, en la anamnesis, en la entrevista clínica, nosotros debemos ir a buscar la temporalidad del cuadro y luego ver si es que existe, si el paciente logra identificar si es que existe algún gatillante o no. ¿Ya? Y dentro de eso tenemos cuadros que son los más comunes, como la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere, el BPPV, por supuesto, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el vértigo de origen periférico más común. El 80% de los pacientes con sintomatología vertiginosa es a causa de este BPPV, que es por este desprendimiento de otolitos, ¿ya? Y es desencadenado frente a los movimientos de cabeza. Tenemos los agudos desencadenados son muy evidentes. Tenemos intoxicación por drogas o un paciente que está con una fractura del hueso temporal. Claramente ese paciente vamos a encontrar la causa de su crisis vertiginosa aguda muy fácilmente. El problema está en los agudos que son espontáneos, porque ahí tenemos neuritis o laberintitis que son de origen más periférico, pero también puede ser que el paciente esté cursando con un accidente vascular de fosa posterior, un stroke de fosa posterior, que puede parecerse mucho, mucho a la neuritis y la laberintitis, ¿ya? Y bueno, los síndromes crónicos, ahí no hay diferencia, porque el paciente va a estar siempre con la sintomatología eh, constantemente, ¿ya? Entonces ahí no hay un desencadenante o no, porque la sintomatología está de forma permanente. Entonces esto es una tablita que nos ayuda mucho como a hipotetizar cuál podría ser con la entrevista clínica el posible cuadro con el que nos enfrentamos. Y bueno, dentro de los exámenes vestibulares, como les decía, tenemos el examen funcional del octavo par. El octavo par es el examen Gold estándar acá en Chile e incluye la evaluación posicional para descartar si hay BPP y además incluye la prueba calórica, ¿ya? El octavo par lo vamos a ver ahora, se los voy a mostrar rapidito para que lo conozcan. Es una prueba bien larga. Nosotros nos tomamos como entre 1 hora a 2, dependiendo del paciente, para realizar este examen. Incluye la audiometría también, entonces vamos a tener información auditiva y también va a incluir la evaluación posicional, como les decía, para descartar el BPPV, que es lo, el vértigo más común, y además incluye la prueba calórica para estudiar la funcionalidad del canal semicircular horizontal. Tenemos también exámenes vestibulares, las pruebas posicionales. Ustedes pueden pedir o solicitar maniobras posicionales o pruebas posicionales solita, sin el examen funcional del octavo par completo. Cuando sospechen que el paciente sí o sí tiene un BPPV, le pueden pedir solo las maniobras posicionales. Ahora, si no están seguros, pueden pedir el examen del octavo par completo. También tenemos la prueba del HIT, que por sus siglas en inglés es el Head Impulse Test, el test del impulso cefálico. Y tenemos este mismo test, pero en su versión más tecnológica,
con un video nistagmógrafo que se llama Video Head Impulse Test, ¿ya? Que es lo mismo básicamente, solo que acá se suma unas gafas que vamos a ver más adelante. Tenemos los VEMS, también ustedes pueden solicitar los VEMS si es que quieren saber información de utrículo y sáculo. Y también existe la posturografía, y la posturografía, acá en la quinta región, no sé si hay actualmente posturógrafos, no se hace mucho, no es una prueba que se realice mucho, que la soliciten mucho, ¿ya? Lo que más piden siempre es el octavo par. Los otorrinos que saben del tema ahora piden Vigit y VEMS. Recordemos esto, ¿cierto? Entonces, lo que más se pide es el octavo par, como gol estándar con la prueba calórica, pero ahora uno puede pedir el Vigit y vamos a evaluar todos los canales horizontales, los canales anteriores y posteriores, o sea, todos los canales semicirculares con el Vigit. Y además con el OVEM y el SEVEM vamos a tener información de utrículo y sáculo. O sea, pidiendo estas tres pruebas, nosotros ya tenemos más o menos todo el aparato vestibular evaluado. Este es el octavo par. Vamos a ver el octavo par primero. Partimos con una evaluación del equilibrio. Esto es una evaluación muy subjetiva. Tiene poca sensibilidad, pero nos ayuda un poquito a conocer cómo está el paciente. Los pacientes con lesiones periféricas, al cerrar los ojos, van a tender a ir a caer hacia el lado afectado, ¿ya? Se compromete el reflejo vestíbulo espinal y por ende el paciente va a tener lateropulsiones o desvíos hacia el lado comprometido, hacia el lado del oído comprometido, ¿ya? Entonces ahí partimos la prueba de Romberg, y luego vamos haciendo pruebas un poquito más complejas en el equilibrio, como la marcha ciega, marcha sobre el lugar, para ver si es que el paciente tiene o no desvíos hacia un lugar u otro. Eso nos va a entregar más o menos una idea de cómo está el paciente o qué lado, qué oído puede ser el comprometido, ¿ya? Como les digo, son pruebas como que no tienen mucha sensibilidad, pero sí nos pueden dar indicios. Además, hacemos una evaluación muy rápida de los pares craneanos, sobre todo los de la motilidad ocular, porque nosotros vamos a acceder a conocer el estado del oído a través de los movimientos oculares. Muchas de estas pruebas se hacen con videonistagmógrafos. No sé si han escuchado también los nistagmos, que es un movimiento del ojo que se produce en el paciente con vértigo, que es un movimiento espontáneo, bilateral, conjugado, em, que puede darse tanto en lesiones periféricas como en centrales, y que por eso nosotros vamos a estar mirando mucho los ojos en la prueba, en pruebas vestibulares. Por eso evaluamos si es que los nervios vinculados a la motilidad ocular están indemnes, ¿ya? Así que hacemos la prueba de la típica, ¿cierto?, de motilidad ocular, de seguir el lápiz o la punta del dedo en las 9 posiciones, evitando pasar más de 30 grados, ¿ya? Porque si nos vamos muy al extremo, ojo con eso, podemos desencadenar un nistagmo fisiológico que se llama el nistagmo de la mirada extrema. En una persona sana, si llevamos el ojo a mirada extrema, podemos generar un nistagmo fisiológico. Entonces no queremos eso, ¿cierto? Para evaluar si es que el ojo se mueve bien, vamos a ir solamente en 30 grados y ver si es que el globo ocular tiene motilidad. Luego evaluamos algunas pruebas de cerebelo para saber cómo está la estructura del cerebelo. Una de las estructuras más importantes es la coordinación del movimiento y también que impacta mucho en el equilibrio. Y luego pasamos a la evaluación del nistagmo espontáneo y evocado por la mirada. Aquí ya queremos ver si el paciente presenta algún movimiento espontáneo del ojo, ¿ya? Que se llama nistagmo. En lesiones periféricas, el nistagmo bate con su fase rápida hacia el lado sano. Entonces ahí también podemos ya ir teniendo información de cuál lado sería el afectado. En lesiones centrales vamos a tener nistagmos verticales, nistagmos que cambian de dirección, esos van a ser más de origen central. Un nistagmo periférico siempre, o bueno, generalmente en su mayoría va a ser en el plano horizontal,
vamos a tener un nistagmo en el plano horizontal y que el ojo va a batir, va a tener su fase rápida hacia el lado sano. Entonces ahí podemos saber, bueno, quizás el paciente se caía a la derecha y tiene un nistagmo izquierda, entonces nos va calzando ya. A izquierdo puede ser el lado sano, tiene desvíos a derecha, entonces probablemente el oído malo, el oído enfermo sea oído derecho, quizás probablemente sea algo más periférico. ¿Ya? Entonces vamos a ir juntando las informaciones que nos va dando a medida que vamos haciendo la prueba. Luego evaluamos pruebas oculomotoras que nos indican la indemnidad de estructuras más a nivel central. Aquí evaluamos movimientos sacádicos, movimiento de persecución lenta y el nistagmo optoquinético. Estas tres pruebas, las pruebas oculomotoras van a evaluar estructuras a nivel de tronco, de corteza. Entonces son pruebas que evalúan estructuras más a nivel central. Finalmente, entonces, como ven, es un examen bien largo, seguimos dentro del octavo par. Todo esto va incluido dentro del octavo par. Luego evaluamos a ver si el paciente tiene algún nistagmo que se provoque por las pruebas posicionales, ¿ya? Aquí vamos a buscar el BPPV. Un paciente con BPPV no debería tener un nistagmo espontáneo, ¿ya? El nistagmo espontáneo, entiéndase, cuando uno sienta al paciente y el paciente mira hacia el frente em, y tiene un movimiento del ojo, tiene un nistagmo. Ese es el nistagmo espontáneo. Un paciente con BPPV no debería tener un nistagmo espontáneo. ¿Por qué? Porque el BPPV solamente va a aparecer frente a los movimientos de cabeza. Entonces, esta parte, que es el nistagmo posicional, con las pruebas de Dix-Hallpike y Roll Test, va a buscar si el paciente tiene o no un nistagmo de origen posicional. Y eso va a ocurrir porque cuando movemos la cabeza del paciente, comienza a estimularse la corriente del canal afectado y eso genera la sensación de movimiento, vértigo, y el nistagmo posicional. Entonces, si acá encontramos algún nistagmo, lo más probable es que sea de origen periférico a causa del vértigo posicional paroxístico benigno. Y finalmente, para cerrar la prueba, realizamos el nistagmo postcalórico con irrigación, que puede ser con aire o con agua. Nosotros tenemos un irrigador de aire, así que por suerte el paciente no se nos moja, pero en general se hace con agua esta prueba. Y esta es la única parte más objetiva que tiene la prueba del octavo par, ya la irrigación, el nistagmo postcalórico. Y la prueba calórica la vamos a ver más adelante. Es una prueba en donde irrigamos calor y frío a través de agua o aire en el CAE. Y lo que hace esta prueba es generar cambios en la temperatura de la endolinfa del canal semicircular horizontal. Y eso va a hacer que se genere una corriente ampulípeta en el caso del calor y una corriente amplífuga en el caso del frío, generando excitación e inhibición respectivamente del canal semicircular horizontal. ¿Ya? Entonces, em, esa es toda la prueba del octavo par. Si se fijan, es una prueba con varios pasos, bien larga, pero es lo que comúnmente se solicita. La prueba calórica es una prueba, como les decía, en donde se coloca agua o aire dentro del canal del CAE y eso va a impactar en el canal semicircular horizontal. Es importante tener en cuenta esto porque es una prueba que solo va a medir el canal horizontal. Y esto es por un tema netamente anatómico. El canal horizontal o el canal lateral es el que está más hacia em, externo, más hacia el exterior. Entonces va a ser el que va a ser estimulado por este calor y por este frío. ¿Ya? Importante saber también que en esta prueba uno busca que el paciente se maree. Eso es lo que nos indica que el paciente está sano. Cuando frente a esta prueba el paciente tiene vértigo, tiene náuseas, tiene nistagmo, eso es un paciente sano. Si tenemos un paciente enfermo, el oído no va a generar respuesta, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el registro de una prueba calórica a ojo desnudo, sin video nistagmógrafo, en donde el clínico anota la dirección del nistagmo, la duración que tuvo este nistagmo, o sea, cuánto tiempo el paciente estuvo con nistagmo después de la irrigación,
con frío, 30 grados en oído izquierdo, con frío en derecho, con calor en izquierdo y con calor en derecho. Entonces aquí vamos viendo en esta prueba, si ustedes ven este cuadrito, pueden ver cuánto duró el nistagmo con cada temperatura, cuántos nistagmos hubo en 30 segundos y cómo fue el ritmo, la amplitud, si hubo vértigo o si hubo náuseas. En este cuadrito se ve que hay un oído que está respondiendo menos que otro. ¿Qué oído ustedes piensan que puede estar patológico en este resultado de esta prueba calórica? Recordando que lo normal es que tengamos mareo, que tengamos vértigo, que tengamos am, harta respuesta frente a la prueba calórica. Eso es lo normal. ¿Qué oído se ve que está respondiendo menos frente a las temperaturas? Muchas gracias, Laura. El izquierdo, exactamente. El izquierdo, acá vemos que con frío y con calor, el oído izquierdo tiene una menos duración de su nistagmo y además hay menos nistagmos en esos 30 segundos. Además, la amplitud del nistagmo fue más pequeña y no hubo tanto vértigo, tenemos solo un más. En cambio, en el oído derecho tenemos más vértigo y además náusea en el derecho. En cambio, en el izquierdo ni siquiera hubo náuseas. Entonces, desde ya podemos pensar que el oído izquierdo está funcionando menos que el oído derecho, ¿ya? Pero también les puede llegar un examen con BNG, ¿ya? Una prueba calórica con video nistagmógrafo es una prueba calórica, una irrigación, pero que en vez de que el clínico esté evaluando a ojo desnudo, de forma más cualitativa, ¿cierto? Tenemos un software, que son unas gafas que va a estar midiendo el ojo y va a ser mucho más objetiva la respuesta, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo tenemos los cuatro cuadrantes, left, right. Acá tenemos 49 grados, calor, frío del lado izquierdo. Y aquí tenemos frío y calor del lado derecho. Cada puntito de acá es un nistagmo que el equipo fue detectando, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, eh, ambos lados se ven bastante simétricos en su respuesta. No hay un lado que se vea como significativamente con menos respuesta que otro, ¿ya? Pero tenemos que fijarnos en el parámetro objetivo que nos va a dar esta prueba calórica, que es la hipofunción. Cuando nosotros tenemos un oído enfermo se va a ver así, ¿cierto? Aquí vemos cómo el oído izquierdo tiene una buena respuesta con calor, una buena respuesta con frío, o sea, los nistagmos alcanzan una velocidad dentro de parámetros normales para el lado izquierdo, pero el canal horizontal del lado derecho, si se fijan, sí tiene respuesta, pero está mucho más disminuida con frío y con calor. Por lo tanto, acá nosotros vemos que en naranjito acá arriba nos sale unilateral weakness, y esa es la debilidad unilateral, o sea, la hipofunción vestibular que es de un 53% para el lado derecho. O sea, el oído derecho estaría funcionando o sería más débil en un 53% que el oído izquierdo. Y eso es patológico. ¿Por qué? Porque una hipofunción mayor al 25% va a ser patológica, ¿ya? Una diferencia entre las respuestas mayor al 25% en la prueba calórica indica patología vestibular o una hipofunción vestibular del lado comprometido. También se le puede decir paresia canalicular, hipofunción vestibular, hiporreflexia vestibular, hipovalencia vestibular, como quieran llamarlo, pero si tienen más de 25% de asimetría, quiere decir que ese oído está funcionando menos, ¿ya? Y puede tener alguna patología vestibular, ¿ya? Eso es lo que nos indica la prueba calórica. Aquí tienen otro esquema, que es el examen clásico de la irrigación. Vemos cómo el oído afectado siempre va a tener menos respuesta que el oído normal. Y el hallazgo crítico va a ser siempre la paresia canalicular o la hipofunción vestibular. No nos va a decir qué patología puede ser, porque puede ser que este oído afectado tenga un schwannoma vestibular, o puede ser que esté afectado por una neuritis vestibular, o una laberintitis, o una enfermedad de Meniere,
pueden ser distintas patologías que pueden estar comprometiendo a este canal, a este oído, y eso se tiene que complementar con otras pruebas, ¿ya? Pasamos a otra prueba. Ahí cerramos con la prueba calórica y el examen del octavo par. Pasamos a la prueba del VIGIT. El VIGIT es el Video Head Impulse Test. Y el Video Head Impulse Test lo que hace es basarse en el reflejo vestíbulo ocular. Hay conexiones entre nuestro oído y nuestros ojos que nos permiten mantener la vista fija en un objetivo. Es como nuestro estabilizador de retina, como cuando nosotros movemos la cabeza hacia el lado izquierdo, el ojo se mueve en la misma dirección, o sea, perdón, en la dirección contraria a la misma velocidad, para lograr mantener la imagen fija en la retina. Si yo coloco mi dedo al frente y quiero mirar mi dedo, y yo muevo la cabeza hacia un lado, eh, el ojo se mueve a la misma velocidad en dirección contraria para mantener la vista fija. Si yo no tuviera ese reflejo bien, mi ojo se iría con la cabeza. Entonces miraríamos siempre en dirección donde se mueve la cabeza. Pero no es así, ¿cierto? Cuando nosotros queremos mirar algo y movemos la cabeza, el ojo se mueve siempre en la dirección contraria, ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical también. Si yo muevo mi cabeza hacia abajo, el ojo se va hacia arriba, y si yo muevo mi cabeza hacia arriba, el ojo se va hacia abajo. Y eso es por la información que entrega el sistema vestibular y ojo ejecuta el output, ¿ya? Entonces esta prueba se basa en ese reflejo. Y nosotros le colocamos estas gafas al paciente, que son el video nistagmógrafo, y le vamos a hacer movimientos rápidos de cabeza en el plano horizontal para evaluar los canales horizontales. Y también vamos a hacer movimientos en los planos verticales para evaluar los canales posteriores y los canales anteriores, ¿ya? Esta es una prueba que evalúa todos los canales, ¿ya? Recuerden, prueba calórica solo evaluaba el canal horizontal. En cambio, el VIGIT evalúa todos los canales semicirculares porque yo hago movimientos en todos los planos, ¿ya? Aquí tenemos otro gráfico que nos explica cómo yo voy a mover la cabeza para un lado y voy a estimular el canal horizontal derecho, el izquierdo y así, ¿ya? Lo que yo voy a estudiar entonces, o lo que ustedes van a ver en el reporte de este examen, va a ser si es que el ojo se logró mover a la misma velocidad que la cabeza en dirección contraria, ¿ya? Eso es lo que nos interesa evaluar. Y si está normal, quiere decir que oído está informando bien y ojo está respondiendo bien, ¿ya? Aquí vemos cómo en las gráficas nos va a aparecer un movimiento cefálico y también el movimiento ocular. Entonces, si se fijan, las curvas son bastante similares. Entonces, aquí ocurrió el movimiento de cabeza y a su vez ocurre el movimiento del ojo en dirección contraria, ¿ya? Lo que comparamos son las áreas bajo las curvas. Si las áreas son más o menos iguales, la ganancia que se obtiene es cercana a 1. Entonces, un vigit normal, vamos a tener movimiento de cabeza y movimiento de ojo casi al mismo tiempo y a la misma velocidad, solo que en direcciones contrarias. Pero cuando tenemos un oído enfermo, lo que va a suceder es que cuando yo mueva mi cabeza hacia el lado enfermo, el ojo no va a lograr responder al reflejo que se debería activar, ¿ya? Porque acuérdense que es el oído el que está informando del movimiento. Entonces, si oído no logra informar bien, el ojo no va a responder como corresponde. Entonces ahí nosotros vemos que ocurre el movimiento de la cabeza, pero el ojo se queda atrás, no logra moverse a la misma velocidad y al mismo tiempo que la cabeza, y luego aparecen estos que se llaman las sacadas correctivas, porque el ojo se va con la cabeza, no logra responder frente al movimiento, y luego el ojo se va al objetivo, ¿ya? Porque uno le dice al paciente, mire ese punto, yo le voy a mover la cabeza, usted siempre mantenga la vista en este punto. Entonces, al mover la cabeza, el paciente se da cuenta que perdió el objetivo y con una sacada correctiva corrige y vuelve a mirar al objetivo, ¿ya? Entonces, esta es la prueba del
video Head Impulse Test. Aquí vemos otro gráfico, en este caso es un gráfico que está en espejo, entonces vamos a ver el movimiento de la cabeza en color y el movimiento del ojo en gris. Aquí claramente, ¿cuál sería el oído que ustedes creen que está enfermo o que está con una alteración? ¿Será el canal horizontal derecho o el canal izquierdo? ¿Cuál se ve menos, con menos respuesta frente al movimiento de cabeza? Ocurre el movimiento de la cabeza, aquí ocurre el del ojo, y aquí tenemos para el lado izquierdo, yo muevo la cabeza hacia el lado izquierdo, y aquí está la respuesta del ojo al mover hacia el lado izquierdo. ¿Qué opinan? ¿Cuál lado se ve? Aquí Antonia dijo el izquierdo. Muy bien, el izquierdo es el que está respondiendo menos y que luego tiene estas sacadas correctivas. Cada trazo es un movimiento, ¿ya? Esto se hace muchas veces. Se hace muchos movimientos para el lado derecho, muchos movimientos para el lado izquierdo. Entonces, cada trazo que ustedes ven aquí fue un movimiento realizado, ¿ya? Entonces, en el lado derecho, las áreas bajo la curva son bastante similares. Ahí vemos unas pequeñas sacadas, pero no es algo que sea sistemático. Pero, en cambio, en el lado izquierdo vemos que el área bajo la curva del ojo no se parece en nada, queda muy por debajo al movimiento de la cabeza. Y luego tiene estas sacadas correctivas, ¿ya? Además podemos ver aquí en la ganancia que el oído derecho tiene una ganancia normal de 0,8. En cambio el oído izquierdo tiene una ganancia muy bajita de 0,3. Recuerden que esta ganancia tiene que ser lo más cercano a 1. Ahora, uno sería lo perfecto, ¿cierto? Pero sabemos que no podemos tener perfecto, así que establecemos rangos. Una ganancia en el Vigit normal es de 0,8 para canales horizontales. O sea, si tenemos una ganancia de 0,8, 0,9, va a estar normal para los horizontales, para los canales horizontales. Pero si yo estimulo en canales verticales, lo normal ojalá es tener 0,7. ¿Ya? Una ganancia con 0,7 en canales verticales va a estar normal también. Entonces, para los horizontales es normalidad de ganancia mayor a 0,8 y para verticales la ganancia esperada es mayor a 0,7. Somos menos exigentes con los verticales. Aquí vemos otros gráficos de Vigit. Si se fijan, tenemos canal anterior derecho, horizontal derecho y posterior derecho, los tres canales derechos. Y para este otro lado tenemos los tres canales izquierdos, anterior, lateral y posterior. En este caso tenemos un B-hit normal, ¿cierto? Todas las movimientos de cabeza y ojo están a la misma velocidad, al mismo tiempo. Este gráfico hexagonal también nos ayuda mucho, porque están todas las rayitas verdes, ¿ya? En cambio acá vemos que hay dos canales que están con ganancias bajas. ¿Qué sería? El canal posterior derecho y el canal posterior izquierdo. ¿Ya? Todo lo demás está normal. Entonces aquí vemos que el área bajo la curva del ojo no fue, quedó por debajo del movimiento de la cabeza y luego vemos las sacadas correctivas en ambos casos. ¿Ya? Entonces esto sería una respuesta alterada en ambos posteriores, de ambos lados. Nosotros realizamos un informe también del Vigit, que no es que ustedes vayan a tener que interpretar esto, las gráficas van a ir con un informe para que ustedes puedan leer y ahí las conclusiones, por ejemplo, pueden ser respuestas dinámicas vestíbulo-oculares con ganancias alteradas. Si se fijan acá, 0,28 para el posterior, 0,5 para el horizontal, 0,5 para el horizontal, 0,4 para el posterior, 0,57 para el anterior. Esta sería la única normal, 0,74 del lado derecho, pero en su mayoría son ganancias alteradas. Y aquí les dejo un recordatorio de las ganancias normales. Para el horizontal, ganancias normales mayor a 0,8
y para los canales superior y anterior y posterior es ganancia mayor a 0,7 en el Vigit. El, el Vigit, tener este reflejo, nos ayuda mucho a diferenciar si es algo periférico o central, sobre todo en el contexto de urgencias. En el contexto de urgencias, cuando llegue un paciente vertiginoso y no sepamos si es que es de origen periférico o central, podemos hacer un protocolo que se llama el protocolo HINTS. Ya, no sé si lo vieron o lo conocen. El protocolo HINTS, se los anoté ahí en el chat. Tiene sus siglas HI por Head Impulse, la N de nistagmo y la TS por el test de SKU o el cover test. Entonces es un protocolo que tiene más sensibilidad que una resonancia para identificar accidentes vasculares de fosa posterior, que son los que van a generar el principal síntoma, que es el vértigo, ¿ya? Recuerden que los ACV de fosa posterior no se comportan em, como los otros accidentes vasculares, ¿ya? Entonces, el HIT, hacer este movimiento de cabeza mirando un objetivo, nos puede entregar mucha información. Como es un reflejo, se sustenta más en estructuras periféricas. Por lo tanto, si el paciente tiene una alteración periférica, por ejemplo, una neuritis vestibular, se le inflamó el nervio vestibular, está con un vértigo intenso, como es periférica la neuritis, afecta el nervio vestibular, uno espera que el HIT, o sea, este movimiento de cabeza, esté alterado para el lado que el paciente tenga la neuritis. Si le dio una neuritis del lado derecho, cuando nosotros movamos la cabeza del paciente hacia la derecha, uno espera que el ojo se vaya y luego tenga esta sacada correctiva, ¿ya? En cambio, si el paciente también está con mucho vértigo y le hacemos el HIT y está normal, ahí uno sospecha de una lesión central, porque el reflejo se mantiene indemne. Entonces, periferia al parecer sigue funcionando bien. Entonces, sería algo más de nivel central. ¿Ya? Entonces, lo ideal o es mejor que el paciente tenga, o es menos peligroso que el paciente tenga un hit alterado en un contexto agudo que un hit normal. ¿Ya? Y bueno, también complementar con el nistagmo espontáneo. Recuerden siempre si son nistagmos espontáneos verticales, también eso nos indica que puede ser más central. Nistagmos periféricos, acuérdense siempre horizontales y con su fase rápida van a batir hacia el lado sano. Ustedes pueden hacer el HIT sin tener las gafas. Entonces, eh, si ustedes no tienen el video nistagmógrafo en urgencia, yo creo que no pueden hacer el HIT solito, que es el Head Impulse Test, que es una prueba sencilla, breve, de muy fácil interpretación y que no tiene síntomas molestos para el paciente. Bueno, si un paciente con vértigo puede que le moleste un poquito y se maree un poco, pero es algo rápido. Ustedes sientan al paciente en la camilla, le hacen que le piden al paciente que mire su nariz, ustedes toman la cabeza del paciente y hacen movimientos rápidos de un lado a otro. Tienen que ser movimientos bruscos y rápidos, ¿ya? No nos sirven movimientos lentos. Si hacemos movimientos lentos, no vamos a estar evaluando el reflejo vestibular. El reflejo vestibular se desencadena a velocidades altas, 250 grados por segundo más o menos. Entonces es un movimiento brusco de la cabeza. Tiene que ser rápido e imprevisto, ¿ya? Tiene que ser un movimiento muy brusco y rápido y el paciente va a lograr mantener la vista en em, la nariz si es que está con un cuadro central. Si es algo más periférico, va a tener un hit alterado. Entonces aquí está el ejemplo del Head Impulse Test sin el video. Entonces ustedes sientan al paciente, hacen que le mire la nariz, le mueven la cabeza. Esto sería uno normal. Si se fijan, movemos la cabeza hacia el lado derecho y el paciente sigue mirando, así que súper bien. En cambio, en un pacientes con una alteración vestibular, yo le tomo la cabeza, giro la cabeza rápidamente y él
pierde el foco, pierde el objetivo con la mirada, se le va la mirada y luego corrige, tiene esta sacada correctiva que nos indica que el reflejo vestíbulo ocular está alterado. ¿Ya? Aquí solo están evaluando los canales horizontales, porque estamos moviendo solo la cabeza en el plano horizontal, ¿ya? Pero eso les va a dar harta información igual. Eso con la prueba del BHIT y el HIT, ¿ya? Entonces una con video, evalúa todos los canales, y la otra que se puede aplicar más en contexto agudo, si no tienen el equipamiento, pueden hacerlo sin el video, sin las gafas, a ojo desnudo, evaluando el canal horizontal, ¿ya? Y pasamos finalmente a los BEMS, que son los potenciales evocados miogénicos vestibulares, que son una prueba ya fisiológica para poder detectar la respuesta de utrículo y sáculo, ¿ya? La sigla BEMS significa un potencial miogénico evocado y vamos a tener respuesta en el músculo, vamos a evaluar el músculo, la respuesta en el músculo esternocleidomastoideo, en el ECOM, y la respuesta en el músculo oblicuo inferior del ojo contralateral. Se colocan unos electrodos en la superficie de la piel en estos grupos musculares, electrodos acá en el cuello y bajo el ojo, y ahí se va a detectar esta respuesta electromiográfica y evalúan la función otolítica, ¿ya? Se ocupa sonido para estimular sáculo y utrículo, ¿ya? Porque recuerden que en el sáculo y el utrículo teníamos esta gelatina que son las máculas con los otolitos arriba, ¿ya? Y que dijimos que las células ciliadas de estos órganos van a responder cuando haya movimiento de esta gelatina. Entonces lo que nosotros hacemos con estos BEMS es utilizar un estímulo grave de 500 Hz a alta intensidad. Entonces mandamos un sonido muy intenso a baja frecuencia. Entonces es como tener un buzz, un bajo muy fuerte. Entonces imagínense si colocaran una gelatina al frente de un parlante con un buzz muy intenso. ¿Qué le pasa a la gelatina? Se va a mover, ¿cierto? Va a vibrar con ese bajo tan potente. Entonces lo mismo queremos hacer en las máculas. Entonces colocamos un sonido muy intenso, generalmente a 95 o 100 decibeles, y eso va a mover la gelatina, la maculada adentro, y eso va a generar la respuesta, este potencial, esta respuesta en el músculo esternocleidomastoideo y en el músculo oblicuo inferior. Y tenemos el CBEMP, que es de origen cervical, y tenemos el OBEMP, que es el origen ocular, ¿ya? Entonces uno se mide en el ECOM y uno se mide en el ojo, bueno, en el párpado inferior. El CBEMP evalúa el sáculo, así que acuérdense C, cervical y sáculo, y el OBEMP ocular utrículo. Entonces aquí tenemos un esquema que nos ayuda a entender cómo entonces el sáculo va a generar un potencial en el ECOM y el utrículo va a generar potencial contralateral en el músculo oblicuo inferior. Y ojo también acá que el utrículo y sáculo están inervados por dos ramas diferentes del nervio vestibular. Utrículo es inervado por la rama superior y sáculo por la rama inferior. Entonces hay veces o hay patologías que pueden comprometer una rama, por ejemplo, una neuritis vestibular puede afectar solo la rama superior. Entonces en ese caso vamos a tener, gracias a los BEMS, vamos a poder saber cuál rama vestibular fue, estuvo comprometida por la neuritis. Si fue la rama superior o fue la rama inferior, o si fueron las dos ramas las que se alteraron por esta neuritis vestibular, ¿ya? Aquí tenemos otro esquema que nos muestra un poco las vías de conexión. Una vía ascendente para el OVEMP que llega al... se activa el músculo oblicuo inferior contralateral. Y cuando estimulo el sáculo, se genera un
una estimulación en el esternocleidomastoideo ipsilateral. La respuesta del CVEMP tiene un pic positivo primero a los 13 milisegundos y la respuesta del OVEMP tiene primero un pic negativo a los 10 más o menos milisegundos. La respuesta del CVEMP es mucho más grande, más o menos 50 microvolts. En cambio, la respuesta del OVEMP es mucho más pequeñita, del orden de los 5 microvolts, así que es muy, muy, muy pequeña. Es difícil a veces encontrar el OVEMP, ¿ya? Pero el CVEMP es más claro. Antonia Donoso levantó la mano. Antonia, pregúntale más. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Eh, que yo tenía la duda porque, claro, había escuchado que decían como que el CVEMP tiene un peak positivo, Sí. pero como que no lo veo como en el gráfico, no sabría cómo verlo y lo mismo con el OVEMP, pero con el peak negativo. Lo que pasa es que hay veces en que los gráficos vienen al revés, como los picos positivos están hacia abajo y los negativos están hacia arriba. Entonces lo importante es buscar la P o la N que vienen en las gráficas. Depende del equipo. Eh, por eso, por ejemplo, aquí uno dice, pero ¿cómo hay un pic positivo si va hacia abajo? Pero a- hay software que los mandan así, como pic positivo hacia abajo y pic negativo hacia arriba. Lo importante es buscar que más o menos estén en los milisegundos que uno espera. P13 y N23, ¿ya? Eso es como lo esperado para el CVEMP. Y el pic negativo acá, que esté cercano al 10. Voy a mostrarte, aquí tengo más ejemplos. Después hay un ejemplo de un reporte para que lo podamos revisar bien. Este es el montaje para obtener el CVEMP. Colocamos ahí el audífono para estimular y medimos en el ECOM contraído, ¿ya? El CVEMP es un potencial inhibitorio que se genera en el músculo contraído ipsilateral. Y el OVEMP es un potencial excitatorio que se genera en el músculo oblicuo del ojo contralateral. Entonces estimulamos oído derecho y se registra respuesta acá. Por eso el electrodo del derecho está en este ojo. Y lo importante para considerar que que un CVEMP o un OVEMP está normal o alterado, lo importante es la comparación entre ambos. Lo importante es que ambos tengan la misma amplitud. Hay gente que tiene BEMs súper grandes, como con una amplitud muy grande, y los dos aparecen así y está ok, está bien. Hay personas que tienen BEMs más pequeñitos, pero los dos salen iguales, y eso también está bien. Lo importante es, más allá de medir la amplitud de los BEMs, es comparar entre los dos oídos, ¿ya? Lo mismo que en la prueba calórica, comparamos los dos oídos y eso es lo que nos interesa. Entonces acá, diferencias mayores del 36% se van a considerar patológicas y el oído enfermo va a ser el de menor respuesta. Entonces podemos tener ausencia de respuesta o respuesta más pequeña eh, con una diferencia mayor al 36%. Y eso puede ser en una enfermedad de Meniere, en una neuritis vestibular, em, en schwannomas vestibulares, en vestíbulo ototoxicidad. Bueno, vestíbulo ototoxicidad sería bilateral el daño, porque si uno, bueno, depende del ototóxico, pero si uno consume un ototóxico, un antibiótico aminoglucósido como la micacina, la gentamicina a través por vía oral o por vía sistémica, va a afectar ambos órganos a la vez. Así que ahí vamos a tener ausencia bilateral de las respuestas. Pero la enfermedad de Meniere generalmente es unilateral, la neuritis también generalmente es unilateral y el schwannoma también. Hay que tener ojo también en pacientes mayores de 65 años porque la respuesta del BEM se pierde generalmente en personas mayores de 65 años o disminuye su amplitud. Em, lo normal es que el BEMP
aparezca solo a altas intensidades. Porque como dijimos, queremos este bajo, ¿cierto? Este sonido como de un bass potente va a cruzar el oído y para cruzar el oído y llegar al utrículo y al sáculo necesitamos mucha intensidad. Cuando bajamos de los 80 decibeles ya es normal no presenciar los BEMS, porque un sonido menor a 80 decibeles ya no es tan fuerte para cruzar todas las estructuras que hay en el oído y llegar a mover la mácula. Entonces lo normal es tener respuestas entre 80 a 100 decibeles. Ahí nosotros deberíamos tener respuesta de nuestros BEMS. Si una persona tiene BEMS bajo los 80 decibeles, con respuestas como muy grandes, por ejemplo, si uno manda a 65 y todavía tenemos respuesta, podemos estar frente a un síndrome de la tercera ventana, no sé si lo han escuchado, o la patología que se llama dehiscencia del canal semicircular superior. Y es cuando al canal superior le falta, al canal semicircular superior, le falta un poquito de cobertura ósea. Es como que no se alcanzó a completar toda la cobertura ósea y queda ahí un espacio en donde falta un poquito de hueso. Entonces el sonido aprovecha esa entrada, esa tercera ventana, y entra por ahí y estimula a utrículo y sáculo. Por lo tanto, tenemos como un atajo. El sonido ocupa ese atajo y vamos a tener respuestas de los FEMS a muy bajas intensidades y eso no es normal. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos las respuestas de los BEMS. En este caso, es un CBEMP, tenemos un pic positivo y un pic negativo después. Ya en este caso está bastante clarito ahí el pic 1 y el N1. Si se fijan, desaparecen a los 85, a los 80 ya no hay nada. Y aquí también a los 80 es la última presencia, lo que está bien, lo que está normal. Y en el informe les va a aparecer acá que la asimetría de los BEMS fue de un 13%. O sea, la diferencia es mínima, estamos súper bien, es una respuesta simétrica, ¿ya? Acuérdense que lo patológico sería tener porcentajes mayores a un 36%. Entonces, aquí la gráfica nunca va a ir sola, para que no se asusten, siempre va a ir con un informe que les va a indicar si el porcentaje es mayor o menor al 36% y si es de carácter patológico o no. ¿Ya? Entonces ahí está el resumen de lo que vimos hoy día, la prueba calórica canal horizontal, la prueba del VIGIT para evaluar los tres canales. Si no tienen el VIGIT pueden usar el movimiento de la cabeza del paciente haciéndole el impulso cefálico para evaluar ahí el canal horizontal. Y la prueba de los VEMS, que son los potenciales evocados miogénicos vesticulares, el OVEMP para evaluar utrículo, que es la respuesta ocular, y el CVEMP para evaluar el sáculo, que es la respuesta cervical del esternocleidomastoideo. No olvidar que ningún examen evalúa todo el sistema vestibular, por eso es importante ir complementando todos los exámenes. La prueba calórica y el VIGIT no son equivalentes. Alguien podría decir, bueno, pero si la prueba calórica evalúa el horizontal y el VIGIT también, me puedo quedar con el VIGIT y listo. Pero el VIGIT es más sensible a alteraciones moderadas a severas y la calórica puede ser más sensible para patologías más leves o al inicio de los cuadros. Em, Porque el VIGIT evalúa a alta frecuencia, es un movimiento rápido en los canales semicirculares. En cambio, la prueba calórica evalúa a baja frecuencia. El calor va a generar un movimiento lento en la endolinfa. Entonces podemos ver patologías más leves. Se altera, es más sensible. Recuerden, los BEMS evalúan los órganos otolíticos y hay exámenes como el HIT que nos pueden ayudar a diferenciar si estamos frente a un cuadro agudo periférico o si estamos frente a un cuadro central, que es súper importante clínicamente poder diferenciarlo para poder actuar a tiempo
si es que estamos frente a un accidente vascular de fosa posterior. Así que muchas gracias. Ese es mi nombre, mi correo es rodrigo.devia@v, por si tienen preguntas, si tienen pacientes que nos quieran derivar. Nosotros en el Centro de Atención Fonoaudiológica realizamos todos estos exámenes. Em, Hasta este año era gratuito, pero ahora comenzamos con un cobro muy mínimo. em, en, en- en lo privado estos exámenes son bastante caros, pero acá tienen un costo muy mínimo en el centro de atención. Hacemos el octavo par con videonistagmógrafo, la prueba calórica también con el videonistagmógrafo, hacemos los VEMS, hacemos el VIGIT también para evaluar todos los canales semicirculares, hacemos las pruebas posicionales también si es que sospechan de algún BPPV. Así que eso pues, chiquillos, chiquillas. Espero que hayan entendido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Gracias, Martina, Martina. gracias Laura. Muchas gracias por su presentación, muy completa, bien interesante. Eh, Al parecer en el chat tampoco tenemos ninguna otra pregunta. Buenísimo. Muchas gracias. Nos Muchas veremos gracias. el Nos vemos sábado, el sábado. entiendo. Sí, ya. Sí, Si alguien tiene alguna duda de la jornada, de alguna cosa de la organización, puede aprovechar de comentarla mientras tanto. Y